tema 3.2, que es el método gráfico. Me dicen cuando terminen de anotar esta parte. ¿Es el tema 3.2? ¿Mencionó? Ajá. Okay. Método gráfico. ¿Listo? Listo. Ok, anotan por favor. Este método consiste en trazar los diagramas de cortante y de momento Repito, este método consiste en trazar los diagramas de cortante y de momento de manera gráfica, coma. Con base en la relación que existe, con base en la relación que existe entre la ecuación de carga, coma, cortante y momento. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Por mi parte, no. ¿Los demás? ¿No? Maestra. Ok. Anotan la figura entonces que les voy a dibujar o que estoy dibujando. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? No, profa. ¿No? No se ve. No se ve. Aquí me dice que ya se está transmitiendo. ¿Nada se ve? No, nada se ve. A ver, dejen entonces detenerla y me dicen por favor cuando ya la ven de nuevo. ¿Ahí ya la ven? Ahora sí. Ya. Y ahora sí. Ah, ok. No sé qué es lo que estaba pasando, pero bueno, ya se pudo ver. ¿Hacemos también esos dibujos? Sí, sí les dije eso, ¿no? Que dibujaran lo que estaba dibujando. Sí. Ok.
¿Listo? Todavía no. Ok. ¿Listo? Por mi parte ya. ¿Los demás? Por mi parte también, maestra. ¿Sí? Entonces, aparte, se observa que la ecuación del cortante es la integral de la carga. Es la integral de la carga y a su vez la ecuación de momento, ¿Puede repetir, profe? ¿sí? Repito, se observa que la ecuación del cortante es la integral de la carga y a su vez, ¿sí hasta ahí van bien? Sí. Sí. Y a su vez, la ecuación de momento es la integral de la ecuación de cortante. ¿Puede repetir lo último nada más de momento? Ajá, y a su vez la ecuación de momento es la integral de la ecuación del cortante, punto y aparte. ¿Listos? ¿Listos? Sí, Listo. maestra. Listo. Dado que geométricamente la integral representa el área bajo una curva, coma. Repito nuevamente, dado que geométricamente la integral representa el área bajo una curva, coma. El calcular el área bajo la carga, repito, el calcular el área bajo la carga equivale a calcular la integral de su ecuación. Nuevamente, repito, dado que geométricamente la integral representa el área bajo una curva, coma, el calcular el área bajo la carga equivale a calcular la integral de su ecuación. ¿Hasta ahí todos van bien? Sí. Sí, profe. ¿Ok? Y por lo tanto, representa el cortante repito, y por lo tanto representa el cortante y lo mismo sucede
¿Puede repetir lo de representa el cortante? Sí. Repito de nuevo, equivale a calcular la integral de su ecuación y por lo tanto representa el cortante, y lo mismo sucede en el diagrama de cortante y el momento. Punto y aparte. ¿Hasta ahí todos van bien? Sí. Correcto. ¿Ok? Con base en lo anterior, coma. Con base en lo anterior, coma. El método gráfico propone calcular las áreas repito, con base en lo anterior, el método gráfico propone calcular las áreas del diagrama de cargas, para obtener los cortantes y calcular las áreas del diagrama repito, y calcular las áreas del diagrama de cortante para obtener los momentos. Punto y aparte. Para aplicar este método de manera simplificada, se aplican los siguientes pasos. 2 puntos y aparte. Número 1. ¿Hasta ahí todos van bien o repito algo? Todo bien. Número 1. Se calculan las reacciones en los apoyos. Se calculan las reacciones en los apoyos. Aparte, número 2. Se dibuja la viga indicando de manera clara sus cargas y reacciones. Número 3. Se calculan repito, número 3, se calculan las áreas bajo las cargas. ¿Todos van bien hasta ahí? Todo bien. Ok. Número 4. Se traza el diagrama de cortante, 2 puntos y seguido. Repito, se traza el diagrama de cortante, 2 puntos y seguido.
Las cargas puntuales hacen que el diagrama de cortante, repito, las cargas puntuales hacen que el diagrama de cortante suba o baje de manera vertical según si son positivas o negativas. Me refiero a las cargas. Nuevamente, las cargas puntuales hacen que el diagrama de cortante suba o baje de manera vertical según si son positivas o negativas, respectivamente. Punto y seguido. ¿Dudas hasta ahí? Ok, punto y seguido les decía. Las áreas de las cargas distribuidas, indican cuánto debe subir o bajar el diagrama de cortante en el tramo repito, las áreas de las cargas distribuidas indican cuánto debe subir o bajar el diagrama de cortante en el tramo donde actúan. Punto y aparte. Número 5. Se calculan las áreas en los distintos tramos del diagrama de cortante. Repito, número 5, se calculan las áreas en los distintos tramos del diagrama de cortante. Punto y seguido. Si el diagrama es positivo, coma, el área será positiva. Y si es negativo, el área será negativa. ¿Puede repetir, por favor, el diagrama? A ver, repito. Número 5. Se calculan las áreas en los distintos tramos del diagrama de cortante. Punto y seguido. Si el diagrama es positivo, el área será positiva. ¿Sí? Y si es negativo, el área será negativa. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Por mi parte, no. ¿Los demás? Todo bien. Ok, ¿todo bien? Aparte, número 6. Número 6. Se traza el diagrama de momentos
observando, repito nuevamente, se traza el diagrama de momentos observando la viga y el diagrama de cortante. Repito nuevamente, se traza el diagrama de momentos observando la viga y el diagrama de cortante. Dos puntos y seguido. ¿Hasta ahí alguien necesita que repita? No. Por mi parte, ¿No? Ok. Entonces, dos puntos y aparte, los momentos concentrados en la viga hacen que el diagrama suba o baje de manera vertical. Repito, los momentos concentrados en la viga hacen que el diagrama sube o baje de manera vertical. Punto y seguido. Punto y seguido, las áreas del diagrama de cortante las áreas del diagrama de cortante indican cuánto sube o baja el momento a lo largo de cada tramo. Aparte, ejemplo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. ¿No? Todo bien. Ok. Entonces, en este caso, como ustedes pueden observar, lo primero es muy parecido a lo anterior y va a ser mucho más sencillo. En este caso, el ejemplo con el que vamos a iniciar va a ser una viga simplemente apoyada. Y en este caso,
Entonces, sugiero que primero pongan atención y después pasan el ejercicio. En este caso, lo primero que me dice, digamos, los pasos a seguir es calcular las reacciones. Voy a tener una reacción RAY y otra reacción RBY. Entonces, me dice que hay que calcularlas. A todos nos queda claro esto, ¿cierto? Sí. Ok, como tengo dos incógnitas con respecto a la vertical, voy a hacer primero suma de momentos en A igual a 0, positivo, sentido manecillas de reloj. Entonces, primero tengo una carga de 2 toneladas por cada metro a lo largo de 4 metros y en este caso necesito su brazo de palanca. Recuerden que esto solamente me da ¿qué? La fuerza. Y me faltaría su distancia. Su distancia en este caso sería 2 metros. Va a generar con respecto a un momento positivo. Después voy a tener más 5 toneladas y su brazo de palanca, en este caso sería 6 metros. Y RBY va a generar un momento negativo y su brazo de palanca, en este caso, con respecto a es antihorario, por lo tanto es negativo. Recuerden que se giraría así y así. Aquí es como si la tuviéramos puntualizada. Entonces voy a tener un brazo de palanca de 8 metros y este es igual a 0. Si yo hago en este caso las operaciones correspondientes, voy a tener 5.75 toneladas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Después voy a tener sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Y qué es lo que va a estar actuando? R a Y menos 2 toneladas por los 4 metros, que esto me da 8 toneladas, menos 5 toneladas, que es la fuerza, más 5.75, que es RBY. ¿De acuerdo? Entonces, RAY, ¿a qué va a ser igual? En este caso, va a ser igual a 7.25. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo lo que es mi primer paso, calcular las reacciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el segundo paso es dibujar la viga, indicando de manera clara sus cargas y sus reacciones. En este caso, digamos que este paso me lo voy a ahorrar porque ya tengo aquí la viga con sus cargas y sus reacciones. Ya tengo que 7.25 y 5.75. Digamos que ese paso ya lo tengo. ¿De acuerdo? Después de esto, lo que tengo que hacer en este caso es calcular el paso número 3, que es calcular las áreas bajo las cargas. Es decir, todas aquellas cargas que no sean puntuales, hay que calcularlas como si fueran, en este caso, o como si las pudiéramos puntualizar. Es decir, la carga uniformemente distribuida, hay que calcularla. Recuerden que es como si fuera un rectángulo. En este caso, lo que yo tendría es las 2 toneladas metro por el área en el que está, o la longitud, que son 4 metros, y esto nos daría 8 toneladas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Todo bien. ¿Los demás? Escuché solamente a Bustos. ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, una vez que ya tengo esto, me voy a ir a mi siguiente parte. En mi siguiente parte, en este caso, lo que me indica es que tengo que trazar el diagrama de cortante y me dice que las cargas puntuales hacen que el diagrama sube o baje
en este caso, ¿cuáles van a ser cargas puntuales? Esta reacción RAY, esta de 5 toneladas y esta reacción RBY de 5.75. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Por mi parte, no. ¿No? Entonces dicen que las cargas puntuales hacen que el diagrama suba o baje de manera vertical. Entonces, si va hacia arriba, estas dos reacciones van a hacer que suban y esta que está hacia abajo, pues obviamente va a hacer que baje, viceversa, ¿no? Entonces, va a hacer que suba o baje de manera vertical, según si son positivas o negativas, respectivamente. Las cargas distribuidas, es decir, como esta carga que es carga uniformemente distribuida, pero dice en general distribuidas, indican cuánto deben de subir o bajar el diagrama de cortante en el tramo donde actúan. En este caso me va a ir indicando que a cada metro va a ir bajando 2 toneladas metro. ¿Cuál es la distancia? En este caso, a lo largo de 4 metros va a bajar 2 toneladas cada metro, por lo tanto va a bajar 8. ¿A qué me refiero con esto? Pongan mucha atención. En este caso, yo voy a tener, en este caso, el cortante, ¿de acuerdo? Y entonces va a subir, lo primero que yo tengo es esta reacción. Entonces, ¿cuánto es lo que va a subir? Va a subir 7.25 toneladas. ¿Debido a qué? A mi reacción. ¿De acuerdo? Correcto. Y ahora me dice que donde tengo yo las cargas uniformemente distribuidas, van a hacer que suban o bajen, dependiendo, en este caso están hacia abajo, por lo tanto va a hacer que baje todo lo que está en este caso. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuánto es lo que va a tener que bajar a lo largo de 4 metros? 8 toneladas. Entonces, 7.25 menos 8, ¿cuánto me da? 0. ¿Qué? 35. Menos 0.75. Por lo tanto, va a bajar menos 0.75. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, Sí. a mí sí. ¿Sí? Ok. Entonces, después de esto, de los 0.75 o de que termina la carga uniformemente distribuida, en este tramo de 2 metros, ¿hay alguna carga? 5 hacia abajo. En este tramo, ¿hay alguna carga? Es decir, No hay. de 4 a 6 no hay ninguna carga, por lo tanto, lo que va a hacer es mantenerse a lo largo de estos 2 metros. ¿De acuerdo? Y justamente cuando llega a 6, ¿qué es lo que sucede? Hay una carga puntual. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Por lo tanto, va a bajar. ¿Cuánto es lo que va a bajar? 5 toneladas. 5.70. Entonces, llegaría a 5.75 menos 5.75. ¿De acuerdo? Y ahora, a lo largo, en este caso, de 6 a 8, ¿hay alguna carga a lo largo de estos dos metros? No. No. Por lo tanto, también se va a mantener. Y finalmente, en 8 metros, ¿qué es lo que voy a tener? Una carga puntual. Esta carga puntual va a hacer que suba o que baje. Es Rubén. En este caso, va a hacer que suba. En este caso yo la dibujé al revés, pero sería de abajo hacia arriba, pero finalmente llegaría hasta 0. Y cuando ya tengo esto en 0, quiere decir que hay equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener un cortante positivo y un cortante negativo, que implica desde que cambia, en este caso, de más menos, en esta parte, más menos el triángulo. ¿Queda claro?
¿Queda claro esta parte o no? Buenísimo, señorita. ¿Los demás queda claro? Una pregunta, el que quede en más menos, ¿qué indica? Que ahí se va a encontrar seguramente el momento máximo. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Creo que no, maestra. ¿No? Ok, chicos, entonces una vez que ya tengo esto, lo que tengo que hacer es calcular las áreas. ¿Qué áreas voy a calcular? Aquí voy a calcular el área. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Creo que se le trabó el Jorge. Simón. Al chile ni entendí nada. Está más sencillo que el otro método. No sé, güey, me andaba haciendo de comer. Me gustan más las clases que las que da en presencial. Dice que se fue el internet. Todos los tiempos y el papucho. ¿Qué pasó, Pavel? Vámonos. ¿Te veo? No, ya está agregando. No se salgan. Chicos, ya regresé. Una disculpa, se fue aquí la luz por mi zona y por ende se apagó el módem, entonces no me di cuenta ya cuando ya no estaba conectado. A ver, entonces, no sé en qué En se habrán calcular quedado las o áreas, hasta maestra. dónde. Ah, pero sí me escucharon del área 1, 2, 3, 4 y 5, Ah, no, eso no. ¿no? A ver, entonces, permítanme tantito, me dicen cuando ya ven. Ya. Ya. ¿Ya? Entonces, en este caso hay que calcular el área 1, 2, 3 y 4. En este caso vamos a delimitar con... voy a hacer aquí un pequeño zoom. Bueno, aquí ya está esta y esta. En este caso les comentaba, o creo que fue Bustos quien comentó que sí que significaba que pasara de un área positiva a una negativa y le comentaba que posiblemente es donde se encuentre el momento máximo. ¿De acuerdo? O alguno de los momentos máximos. W. Y entonces, si yo le integro, que es lo que me dice mi texto, que hay que integrarlo, me va a quedar WX. En clases. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuevamente,
En este caso es como si yo tuviera aquí un rectángulo y este rectángulo entonces tiene una pendiente que es nula, es decir, sería como si fuera una constante. Yo la vuelvo a integrar y entonces me queda que es que una pendiente. Y si la vuelvo a integrar, que es lo que me va a quedar en el momento, entonces me va a quedar una parábola de segundo grado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si tengo el área 1 y el área 2 que son pendientes en el diagrama de cortante, en el de momento van a ser curvas de segundo grado. Y en este caso, por ejemplo, el área 3 y 4 me indica que es una constante, es decir, como esta parte donde yo les decía que era constante. Entonces, el área 3 y el área 4 van a ser estas constantes y por lo tanto, cuando yo lo integre, ¿qué es lo que me va a quedar? La constante en X. C y X, que me indica que es una pendiente, en este caso negativa, al ser áreas negativas. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Ok. Entonces, ahora, como ustedes observan aquí, a mí me falta conocer esta distancia o yo sé qué distancia es esta y qué distancia es esta. Estas distancias, por lo tanto, voy a conocer la distancia x1 o bueno, mejor x2 y x1, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo puedo hacer? Con triángulos semejantes. Por ahí les había comentado en este caso que para el triángulo semejante, bueno, a ver, primero voy a poner una línea. Este es mi cortante. Y en este caso yo voy a tener 7.25 y baja a menos 0.75. Entonces baja de esta forma. Y lo que les comentaba que yo necesito es x1 y x2. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes observan, si yo complementara todo este triángulo, que creo que también ya se los había dicho en clases, ¿qué es lo que yo voy a tener? 0.75 más 0.7, perdón, menos 0.75 más 7.25. En este caso, las dos alturas me daría igual que es ¿a qué? A 8. Entonces, yo en mi base y en mi altura, ¿qué es lo que voy a tener? La carga está aplicada a lo largo de 4 metros. ¿Esto a todos nos queda claro? Sí. ¿Sí, chicos? Ok. Entonces, mi base en mi triángulo completo es 4 metros y mi altura en este caso son 8 toneladas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en X2, ¿cuál va a ser mi altura? En este caso tendría que sería 8 por X2 sobre 4. Esto me da que es igual a ¿cuánto? Ah, no, miento. Aquí estoy despejando mal. Permítanme tantito, chicos. Aquí me equivoqué. En este caso, mi altura no queda en términos de incógnita, sino queda en términos de algo que ya conozco, que es menos 0.75. Con razón dije porque tengo dos incógnitas. Y en este caso quedaría x2 es igual a 0.75 por 4 sobre 8. ¿Alguien me puede decir a qué es igual? ¿Alguien me puede decir a qué es igual? 375. ¿Cuánto, perdón, Pavel? 375.
en este caso metros, y por lo tanto x1 sería igual a 4 menos 0.375. Esto me da que es igual a 3.625 metros, ¿cierto? Así es. Entonces x1 es igual a 3.625 y x2 es igual a 0.375. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Entonces quedamos que x1 es igual a 3.625 y x2 a 0.375. Entonces, en este caso, yo ya puedo conocer las bases y las alturas de cada una de sus áreas. Entonces, el área, en este caso, el área 1 es igual a un triángulo, por lo tanto será base por altura sobre 2, donde la base del triángulo 1 es 3.625, su altura es positiva, 7.25 toneladas sobre 2. Por lo tanto, va a dar un área positiva. Si me apoyo con la operación, el área 2 nuevamente vuelve a ser un triángulo, base por altura sobre 2, donde voy a tener su base que es 0.375 y su altura menos 0.75 sobre 2. Esto me va a dar un área negativa. El área 3 es un rectángulo, por lo tanto es base por altura, donde la base va a ser 2 metros y su altura va a ser menos 0.75 toneladas. Esto me va a dar un área negativa. Y finalmente voy a tener el área 4, que es base por altura. Esto va a ser igual a su base, que es 2 metros, y su altura sin menos 5 en este caso 75. También me va a dar un área negativa. ¿Alguien tiene los valores? El primero es Creo que 13.14, el segundo es menos 0.141. A ver, permíteme tantito. Jessy, ¿me decías? ¿O quién, perdón? Sí, el primero es 13.14, Ujú. el segundo es menos 0.141. 141. Sí. Ajá. El tercero es menos 1.5. Ujú. Menos 11.5 el último. $11.5 toneladas metro. Entonces, en esta parte es donde hicimos el paso número 5, que dicen, se calculan las áreas en los distintos tramos del diagrama de cortante. Si el diagrama es positivo, el área será positiva, y si el diagrama es negativo, el área será negativa. Es decir, lo que les decía, el área 1 está dentro del diagrama por la parte superior, por lo tanto es positivo, y el área será positiva. El área 2, 3 y 4 son negativas y entonces son áreas negativas. ¿Hasta ahí no hay ningún problema? ¿O se entiende todo? Muy bien, por mi parte. todo bien. Ok, entonces una vez que ya tengo esto, ahora me voy a pasar al paso número 6, donde dice que se traza el diagrama de momentos observando la viga y el diagrama de cortante. Era lo que les decía. En este caso, si yo tengo aquí a X, acá voy a tener CX. Si aquí tengo una constante, voy a tener en este caso una diagonal y también acá otra diagonal. En este caso no tenemos momentos concentrados,
Entonces me paso esa parte, pero dicen que las áreas del diagrama de cortante indican cuánto sube o cuánto baja el momento a lo largo de cada tramo. Es decir, a lo largo de 3.65 va a subir 13.14. Después va a bajar, ¿cuánto? 0.14. Nuevamente vuelve a bajar el área 3, menos 1.15. Y nuevamente va a bajar el área 4, menos 11.5. Entonces voy a dibujar mi diagrama de momento. Nuevamente pongan atención con esto, chicos. ¿Ok? Entonces también lo que pueden hacer y que les recomiendo tal vez que hagan es que bajen unas líneas punteadas para que ustedes puedan saber dónde inicia y dónde finaliza un área. Mi línea de momento positiva o negativa, en este caso, y los hice color verde. Entonces, quedamos que el área 1 es positiva. ¿Y cuánto es lo que va a subir? 13.14. Entonces, de 0 va a subir en forma de parábola hasta 13.14 toneladas metro. Después va a bajar en forma de parábola, en este caso, menos 0.14. Entonces, 13.14 menos 0.14, pues esto me da igual a ¿qué? A 13, ¿no? 13 toneladas metro. Y va a bajar también en forma de una parábola de segundo grado. Después de 13, que tengo justamente aquí, le voy a restar el área 3. ¿Cuál es el área 3? 1.5. Entonces, 13 menos 1.5, ¿cuánto me da? 11.5. ¿Y cómo va a bajar? En forma de pendiente. ¿De acuerdo? Y en este caso voy a tener 11.5 toneladas metro menos 11.5. ¿Cuánto me va a dar igual? 0. Pues me va a dar igual a 0. Por lo tanto, va a llegar a 0 y eso quiere decir que está en equilibrio, dándome un momento completamente positivo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, también bajó como una parábola al tener constante en el diagrama de cortante y entonces en el de momento va a llegar como si fuera una pendiente. Tenemos entonces todo un momento completamente positivo, donde lo que le comentaba a su compañero, que usualmente donde está el cambio entre lo positivo y lo negativo, voy a tener mi momento máximo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro o no quedó claro, chicos? ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, chicos? Todo bien. ¿Ninguna duda por parte de nadie? Pues creo que todavía no. Ok. ¿Nadie entonces con dudas? En el Bueno. examen salen. Siempre, ¿verdad? Salen en el examen. ¿Ninguna entonces? Por ahora no. Ok, entonces por el día de hoy va a ser todo. Y nos vemos entonces el día de mañana. ¿De acuerdo? Ok. De acuerdo, de acuerdo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Nos vemos entonces el día de mañana, chicos. Que tengan bonita tarde. Hasta mañana.